Bueno, pues vamos a hablar ahora de las nefropatías quísticas. Vale, vamos a ver. Bueno, vamos a ver que, pues bueno, tenemos una poliquistosis renal autosómica dominante, una que es autosómica recesiva, una enfermedad quística medular y la nefronoptisis, el riñón en esponja, el von Hippel-Lindau y la esclerosis tuberosa. Así a grandes rasgos, vamos a destacar de la esclerosis tuberosa que el tratamiento es con inhibidores de la vía de mTOR y que en la esclerosis tuberosa van a desarrollarse angiomiolipomas renales. Además, en la enfermedad de von Hippel-Lindau lo que van a aparecer es, guarda relación con el fibrocromocitoma y con hemangioblastomas en el sistema nervioso central. Luego vamos a hablar de las enfermedades quísticas adquiridas, fundamentalmente de los quistes renales simples del adulto, de la enfermedad quística adquirida del adulto y de la displasia renal multiquística. Importante, la displasia renal multiquística no es hereditaria, es adquirida. Bien, ya habíamos visto la diferencia entre la nefritis tubulointersticiales crónicas, que eran dosis dependientes y tenían afectación del glomérulo y de los vasos. Bueno, y un quiste es una cavidad revestida por un epitelio o una cápsula, ¿no? Bueno, la poliquistosis renal autosómica dominante evidentemente es la nefropatía hereditaria más frecuente. De hecho, un 6-10% de los pacientes inician diálisis. En el cuaderno de CTO lo que dice es que entre el 6 y el 10% de los pacientes en diálisis es por una poliquistosis renal autosómica dominante. Bueno, pues puede tener dos tipos de mutación. PKD1, que es la más frecuente y la que condiciona peor pronóstico. Por lo tanto, ¿cuál es la nefropatía hereditaria más frecuente? La poliquistosis renal autosómica dominante. ¿Qué mutación es más frecuente? La PKD1. ¿Cuál tiene peor pronóstico? La PKD1. ¿Vale? Por lo tanto, es muy importante saber si un paciente es PKD1 o es PKD2. ¿Por qué? Porque si es PKD2 va a tener mejor pronóstico y va a iniciar la diálisis más tarde. En la patogenia, aquí, digamos, lo que está alterado son las células de los túbulos que empiezan a proliferar ellas solas y empiezan a crearse cavidades de los túbulos, ¿no? Forman quistes rodeados por epitelio, fundamentalmente en la corteza renal, aunque es por todos lados, pero predominan en la corteza renal. Venga. ¿Qué clínica van a tener? Súper importante que no se puede olvidar, aparte de los quistes renales, súper importante la aneurisma cerebral en el polígono de Willis, súper importante los divertículos, súper importante el prolapso valvular mitral, importante también la insuficiencia tricuspidea y aórtica, ¿no? Y también se asocia con hernias inguinales. Bueno, vamos a ir viendo que la renal, pues vamos a ir que va evolucionando. Al principio aparece una hipertensión arterial ahí, ¿no? Disminuye la concentración urinaria, no hay proteinuria y luego ya pues vamos ya palpando riñones. De hecho ahora veremos que es una indicación del trasplante renal que lleva asociada una nefrectomía previa. ¿Por qué? Porque al final los riñones que tienen poliquistosis crecen tanto que puede llegar a reventar un trasplante renal. Entonces eso es de las pocas indicaciones en la que hay que hacer una nefrectomía antes del trasplante. Bueno, crecimiento asimétrico, por lo tanto, dice, si nos preguntan, ¿tienen crecimiento simétrico? Falso. De hecho, en las fotos se buscan y pues se ve que no es simétrico. Y siempre hay, los dos riñones están aumentados de tamaño, pero siempre hay alguno que está más aumentado de tamaño. Bueno, y número de quistes en corteza y médula, aunque predominan en corteza. Bueno, hemos visto al final, pues se va deteriorando la función renal y acaban en diálisis, sin anemia. Al revés, lo que tienen es poliglobulia. ¿Por qué? Porque en los quistes se sintetiza EPO. Bueno, en lo que dice en el cuaderno de CTO es que esta poliglobulia se debe a bueno, antes de nada dice también en el cuadernillo de CTO que los genes PKD1 y PKD2, importante, PKD1 mucho más frecuente, mucho peor pronóstico, lo que codifican son las proteínas que se llaman poliquistina 1 y 2, ¿vale? Bueno,
Bueno, lo que queríamos, sí, lo que dice en el cuadernillo de CTO es que la poliglobulia se produce no porque haya eritropoyetina en los quistes, sino porque debido a la compresión de los quistes, las células que producen la EPO en el riñón, que son los fibroblastos, detectan una baja concentración de oxígeno y aumenta la producción de la eritropoyetina. Entonces, pues bueno, pues diferenciar que eso, hay dos teorías. Aquí en la presentación dice que aumenta la eritropoyetina en los quistes y en CTO dice que la compresión del quiste lo que provoca un aumento de síntesis de eritropoyetina. Pero bueno, es importante quedarse con que hay poliglobulia. Complicaciones quísticas, pues hombre, hematuria, desde luego, si se rompe la pared del quiste. Que también puede haber microhematuria, puede haber infección quística, puede aparecer dolor. Si nos preguntan cuál es la complicación extrarrenal más frecuente, ¿son los aneurismas? Gracias a Dios no. ¿Son el prolapso mitral? ¿Es la insuficiencia? No. La complicación extrarrenal más frecuente son los quistes hepáticos, más en mujeres y con edad. Puede haber sangrado o infección intraquística y puede haber también compresión extrínseca de otros órganos. Y al igual como es una enfermedad que afecta al epitelio del túbulo, pues aparecen quistes en otros lados. Pero lo más frecuente, la complicación extrarrenal más frecuente es la aparición de quiste hepático. Bueno, ahora la más grave evidentemente es que se te reviente un aneurisma en el polígono de Willis. Y otros, pues eso, el prolapso valvular mitral, los divertículos del colon, y también aparece en el cuadernillo de CTO la insuficiencia tricuspidia y aórtica. ¿Aparece insuficiencia mitral? No, aparece prolapso mitral e insuficiencia tricuspidia y aórtica. Factores de mal pronóstico, ya hemos visto la mutación del gen de la poliquistina 1, que era mucho más frecuente, mucho peor pronóstico. Aparecía también la hipertensión arterial, ¿no? ¿Por qué se produce la hipertensión arterial? Pues aquí lo que se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona por isquemia secundaria a los quistes. O sea, los quistes lo que hacen es que aumentan tanto de tamaño que comprimen a las nefronas y al final pues activa el eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, importante, que va asociado aquí a la poliquistosis renal autosómica dominante, sería la poliglobulia y la hipertensión arterial, súper importante. Vale. Entonces, pues claro, hay que sospecharlo pues antes de los 30 años esto debe estar diagnosticado. Pues tiene hematuria, proteinuria, hipertensión arterial. Bueno. Seguimos. Me salta una, vale. ¿Cómo se diagnostica? La anamnesis con historia familiar, evidentemente, como es autosómica dominante, o bien el padre o la madre debe estar en diálisis. Y lo que vamos a hacer, pues tenemos la ecografía, pues al principio se utiliza inicialmente para el diagnóstico, para el seguimiento y también para el cribado de familiares de primer grado. ¿Cómo se diagnostica? Pues necesitamos, para diagnosticar esta enfermedad, los criterios diagnósticos son los criterios de Bay y tener antecedentes familiares. Antecedentes familiares como una enfermedad que tiene alta penetrancia, es decir, que una pareja afectada tiene el 50% de probabilidades de tener un hijo afectado. Basta con los antecedentes familiares y los criterios de Bay, que son criterios puramente ecográficos para diagnosticar la enfermedad. Lo que dicen es que en pacientes jóvenes, que es lo más frecuente, porque no vas a diagnosticar una poliquitosis renal autosómica dominante en un paciente de 90 años. ¿Por qué? Porque ya tiene los riñones ya como un elefante, entonces esa edad debe estar ya diagnosticado. Vamos a fijarnos aquí en pacientes jóvenes. Necesitamos, para diagnosticarlo, antecedentes familiares y necesitamos también o tener en un riñón 3 quistes o tener uno en cada uno, es decir, o 3 o 2. ¿Vale? Aún así, si se pasa de los 30 años, que no es normal, porque ya debería de haber dado clínica de hematuria, de dolor por rotura de un quiste, de la hipertensión arterial, en cualquier ecografía ya debería haberse visto la proteinuria, aunque sea leve, en fin, debería haberse visto ya, ¿no? Pero bueno, si no se ha visto, pues se le hace una eco y necesita antecedentes familiares y necesitas también tener 2 quistes por riñón. Vale. Taquiresonancia, pues más sensible, pero es más cara porque la ecografía. Entonces, se reserva en casos dudosos y
complicaciones quísticas. Por lo tanto, si preguntan, ¿es imprescindible realizar un TAC o una resonancia para el diagnóstico de una poliquistosis renal autosómica dominante? No, basta con los antecedentes familiares y criterios ecográficos. Si el paciente es joven, con tener 3 quistes en un lado, o si no, que tenga un quiste en cada lado. Vale. Y el estudio genético en determinadas ocasiones, ¿no? Si el diagnóstico es dudoso, si no hay antecedentes familiares, un donante vivo de un familiar con poliquistosis renal autosómica dominante y precisa descartar la enfermedad. Bueno, esto también es una cosa que a mí me ha llamado la atención porque a pesar de que es extremadamente importante de cara al pronóstico saber tu mutación, saber si tienes poliquistina 1, peor pronóstico, si tienes poliquistina 2, mejor pronóstico, pues a pesar de eso no se pide en todos los casos. Entonces, pues bueno, pues cuando se te tenga que dializar se te dializa y pues ya con la clínica pues ya vas intuyendo el gen que tienes, pero no es obligatorio. Tratamiento, beber aquí mucha agua para la hipertensión arterial, dieta baja en sal, IECA, las infecciones quísticas, cipro, porque atraviesa la pared del quiste. Y aquí súper importante también resaltado en el cuadernillo del MIT es el tolvaptan. Enlentece la progresión de la enfermedad. Solo indicado si la progresión de la poliquistosis renal autosómica dominante es rápida. Y también asesoramiento genético se le puede hacer. Por lo tanto, importante, cipro y tolvaptan son tratamientos de elección en la poliquistosis renal autosómica dominante. Y la recesiva, mucho más rara, se inicia la clínica en la infancia, peor pronóstico. Importante, el gen es igual, la PKD, pero aquí se le añade el H. PKDH1. Aquí ya no hay PKDH1 y PKDH2, no, es PKDH1. Ya no hay PKD1, PKD2. Pronóstico es malo, especialmente si debuta en el neonato. ¿Por qué? El cuadernillo de CTO lo explica, y es porque al final te puede hacer un síndrome de Potter. Si no orina, pues te hace un síndrome de Potter y ya está. En fin, pronóstico malo, especialmente si debuta en neonato. Aquí lo vemos. Tenemos 3 tipos de presentación. La forma neonatal da nefromegalia, que comprime los pulmones con insuficiencia respiratoria, y síndrome de Potter. Renal, pues riñones grandes con quistes a nivel medular y simétricos. Ahora lo vamos a ver que son simétricos, pequeñitos, que tienen hipertensión con hipertensión arterial, tubulopatía, con poliuria, hiponatremia, acidosis metabólica, evoluciones de enfermedad renal crónica. Y la clínica pues da una hepatoesplenomegalia con insuficiencia hepática progresiva. Súper importante, además, muy recalcado en todos lados, sería el síndrome de Caroli, con la dilatación de los conductos biliares. Por lo tanto, ¿qué síndrome asocia la poliquistosis renal autosómica recesiva, que tiene el peor pronóstico, que está causada por la mutación del gen PKDH1? Pues el síndrome de Caroli, que consiste en la dilatación de los conductos biliares. Bueno, de aquí no hay nada. O sea, diagnóstico de sospecha pues por ecografía, diagnóstico de confirmación, estudio genético, ya no valen los criterios de PEI más antecedentes familiares. Tratamiento es prevenir y tratar las complicaciones. Se precisará tratamiento renal sustitutivo. Bueno, aquí lo vemos también que la clínica, pues bueno, es parecida. Las pruebas de imágenes que no tienen nada que ver. O sea, aquí vemos unos riñones bestiales, ¿no? Súper grandes, con quistes enormes, asimétricos, con quistes grandes. Y también vemos quistes hepáticos, que es la complicación extrarrenal más frecuente de ¿qué? De una poliquistosis renal autosómica dominante. En la imagen de la derecha pues vemos 2 riñones aumentados de tamaño, que si se presentan pues eso de forma neonatal pues pueden condicionar una compresión pulmonar. Y aquí lo que vemos es que los quistes son muy chiquititos, son menores de 1 centímetro, son relativamente simétricos y que asocian no quistes hepáticos sino dilatación de los conductos biliares, es decir, síndrome de Caroli. Por lo tanto, esto es una poliquistosis renal autosómica recesiva.
Y aquí lo mismo, pero al revés. Aquí vemos riñones aumentados de tamaño, pero no tanto, con quistes simétricos menores de 1 centímetro, con dilatación de los conductos biliares, con hipertensión arterial. Esto es una poliquistosis renal autosómica recesiva. Y esta de la derecha pues son riñones aumentados bestialmente de tamaño, que tienen pues quistes de gran tamaño y quistes hepáticos, que es la complicación hepatorrenal más frecuente. Bueno, aquí también la recesiva pues llama la atención la esplenomegalia, o sea, tienen hepatoesplenomegalia. Vale, aquí la habíamos visto, riñones grandes, tal, tubulopatía. Vale, hepatoesplenomegalia, que de hecho se ve en la foto. Vale, perfecto. Bien, dos entidades de las que no tenemos fotos, que me cago en la leche, faltan un montón de fotos, pero bueno, vamos al rollo. Y es que aquí hay la enfermedad quística medular o nefronoptosis. Bueno, existen varias enfermedades quísticas que en la biopsia renal nos informan de una nefritis túbulo-intersticial de forma crónica, ¿no? Porque la aguda teníamos la pilonefritis aguda y teníamos también la nefritis túbulo-intersticial alérgica aguda, ¿no? Con la triada de fiebre, ras, eosinofilia, artralgias, también lo pueden incluir en el cuadernillo de CTO, y originado fundamentalmente tras reacciones adversas a fármacos, fundamentalmente a INES o antibióticos, pero también por enfermedades sistémicas, infecciones y otras cosas. Pues bueno, vamos a ver. Esto es súper importante y concepto muy preguntado, y sería el que la nefronoptosis, la nefronoptosis es la nefropatía hereditaria más frecuente en la infancia. Vale, por lo tanto, bien, ¿por qué se incluyen a estas dos entidades en una misma diapositiva? Porque las dos te pueden dar nefritis túbulo-intersticial crónica, que afecta al glomérulo, afecta a los vasos, etc. Tenemos la necrosis túbulo-intersticial autosómica dominante, o enfermedad quística medular, que esta empieza en el adulto y como empiezan más tarde, pues tienen mejor pronóstico. En cambio, la nefronoptosis se inicia en la infancia e inician diálisis con 20 años, más de 20 años. Tienen peor pronóstico. La clínica, pues bueno, aquí tenemos, la clínica renal, necrosis túbulo-intersticial o nefritis túbulo-intersticial con dificultad para concentrar la orina y acidificarla. O sea, tiene una nefropatía, pierde sal con poliuria. Evoluciona a enfermedad renal crónica sin proteinuria hasta la diálisis. Riñones pequeños con quistes córticos medulares. Anemia grave, importante en la poliquistosis renal autosómica dominante, aparece poliglobulia, no aparece anemia grave. Y las sistémicas, pues por eso quizás tienen peor pronóstico, porque se inician en la infancia y porque la nefronoptosis asocia malformaciones oculares, cardíacas y cerebrales. Vale. La enfermedad quística medular se asocia a la hiperuricemia, a la elevación del ácido úrico, se asocia a la enfermedad quística medular. Diagnóstico. La ecografía detecta quistes córtico-medulares, aunque puede no haber, esto es muy preguntable. Es necesario que en una de las dos patologías que te dan la nefritis, túbulo-intersticial, ya sea la enfermedad quística medular o sea la nefronoptosis, es necesario la detección mediante ecografía de quistes córtico-medulares? No. En la biopsia renal, la nefritis túbulo-intersticial apoya el diagnóstico y el estudio genético es lo que confirma la enfermedad, al igual que ocurría con la detección de una mutación PKDH1 de la enfermedad, de la poliquistosis renal autosómica recesiva. El tratamiento, puedes corregir estas alteraciones electrolíticas, ¿no? Vamos a tener que dar bicarbonato, ingesta de sal y dar agua, ¿no? Importante, aquí se da sal, en las otras no. ¿Por qué? Porque las poliquistosis cursan con hipertensión. Vale, bueno, tratamiento, pues eso ya lo hemos visto, y en fase evolucionada, que es donde se llega a la enfermedad renal crónica, diálisis y trasplante. Bueno,
Repasamos aquí las hereditarias, así a golpe de vista. Repasamos primero las dos que pueden dar la... ¿cómo se llama? Una nefritis túbulo-intersticial, que sería la enfermedad quística medular, o nefritis túbulo-intersticial autosómica dominante, que es autosómica dominante, que se da en el adulto, que es una nefritis túbulo-intersticial con riñones pequeños, y extrarrenales pues no aparecen malformaciones oculares cardíacas cerebrales, sino que aparece la anemia y la hiperuricemia. Vale, los dos se hacen con diagnóstico genético y tienen un pronóstico bueno. La nefronoptisis, pues aquí tenemos una enfermedad autosómica recesiva que por lo tanto se inicia en el niño, que tiene peor pronóstico. En los dos vamos a ver quistes y riñones pequeños, no aumentados de tamaño como veíamos en la poliquistosis renal, sino que aquí, por eso hacen una tabla con diferencias. ¿Por qué? Pues porque en los dos vamos a encontrar riñones quísticos pequeños, no grandes como estos, y en los dos vamos a encontrar en la biopsia renal, en la nefritis tubulointersticial, pues con fibrosis del intersticio y atrofia tubular, afectación de los glomérulos, etc. Los dos se hacen con, importantísimo, mucho peor pronóstico la nefronoptisis, no solo porque sea autosómica recesiva y tengan que iniciar antes la diálisis, sino porque, aquí pone que los dos inician diálisis después de los 20 años, pero bueno, tienen peor pronóstico porque tienen malformaciones oculares, cardíacas y cerebrales. Y ya habíamos visto la poliquistosis renal autosómica dominante, que es autosómica dominante, se manifiesta en el adulto, más frecuente, riñones grandes con quistes asimétricos, y la complicación extrarrenal más frecuente, que sería el quiste hepático. También tenemos los aneurismas, el prolazo de la válvula mitral, los divertículos. Diagnóstico es ecográfico o genético en casos dudosos. Mientras que la poliquistosis renal autosómica dominante, autosómica recesiva, se daba en el niño y teníamos tres patrones, ¿no? Ya lo habíamos visto aquí. Tres tipos de presentación, que se presenta en el bebé con una nefromegalia que comprime los pulmones, o un síndrome de Potter, o bien ya puedes detectarlo por la hepatosplenomegalia con síndrome de Caroli e insuficiencia hepática progresiva. O sea, la importancia que tiene este síndrome de Caroli con dilatación de los conductos biliares es que produce una insuficiencia hepática progresiva, produce colangitis de repetición también, ¿no? O lo podemos detectar también por la forma renal, ¿no? O sea, serían riñones aumentados de tamaño con quistes fundamentalmente a nivel medular y simétricos. Hipertensión arterial con tubulopatía, es decir, que no reabsorbe, que vamos a encontrar poliuria, hiponatremia, acidosis metabólica, en fin. Vale, entonces tres tipos de presentación: neonatal, con nefromegalia y comprime los pulmones y ocasiona insuficiencia respiratoria, y el síndrome de Potter, si hay una oliguria extrema que dificulta el desarrollo de los pulmones, con la facies de Potter, etcétera. Renal, ya hemos visto riñones grandes con quistes a nivel medular, los quistes son pequeños, son simétricos, aparece también clínica de tubulopatía, etcétera. Y ya tenemos el von Hippel-Lindau y la esclerosis tuberosa. Ambas son autosómicas dominantes, por lo tanto, von Hippel-Lindau, enfermedad sistémica con herencia autosómica dominante, al igual que la nefritis tubulointersticial autosómica dominante, con mejor pronóstico. Inician la diálisis más tarde, no asocian anemia e hiperuricemia. Y aquí lo que hacen es que el von Hippel-Lindau, importante, los hemangioblastomas, ¿no? Recordamos el Hippel del hemangioblastoma, ¿vale? Vamos a ponerlo así, gigantesco, Hippel hemangioblastoma, ¿vale? Y al igual que tienen este riesgo de tumores de hemangioblastomas en la retina y en el sistema nervioso central, pues tienen gran predisposición al cáncer renal bilateral. No sé si será
bueno, un hipernefroma, no sé. ¿Por qué tienen esta predisposición a desarrollar tantos tumores, tantos hemangioblastomas retinianos, tantos hemangioblastomas del sistema nervioso central, tanto cáncer renal bilateral? Pues porque tienen una mutación en un gen oncosupresor localizado en el cromosoma 3. Y la esclerosis tuberosa también tiene herencia autosómica dominante, y aquí no aparecen hemangioblastomas, sino que aparecen angiomiolipomas. Bien, entonces a esta la vamos a conocer con el nombre de lo que acaba. Vale, y aquí los inhibidores del mTOR, que es el everolimus. Al igual que hayamos visto que tratábamos la poliquistosis renal autosómica dominante con tolvaptan y ciprofloxacino, porque penetra muy bien en el quiste. Y ciprofloxacino, porque penetra muy bien en el quiste. Aquí en la esclerosis tuberosa con angiomiolipomas renales, pues bilaterales, angiofibromas cutáneos, amartomas, no confundir amartomas con hemangioblastomas, esclerosis tuberosa, esclerosis amartomatosa, decíamos en neuro, ¿no? Importante. Bueno, quistes renales simples, bueno, igual que ¿cuál es la enfermedad quística hereditaria en el niño más frecuente? Es la nefronoptisis, es decir, la aparición de pequeños quistes, donde pues córtico-medulares, con riñones pequeños, con mal pronóstico, porque asocia a malformaciones oculares, cardíacas y cerebrales. Bueno, vamos a ver que la etiología, bueno, igual que la enfermedad quística hereditaria más frecuente en la infancia es la nefronoptisis, la enfermedad quística adquirida más frecuente sería el quiste renal simple, ¿no? Más frecuente es cortical, ¿no? La prevalencia es frecuente y aumenta con la edad. Bueno, al final más de 70 años pues lo tiene casi que uno de cada 4, ¿no? Vale. La clínica casi siempre es asintomático. Y las complicaciones pues son raras y consisten en la infección del quiste, que haya hemorragia, que haya calcificación, hipertensión arterial, poliglobulia. Importante diferenciar la poliglobulia por ejemplo, de la enfermedad poliquística autosómica dominante, que la anemia característica que junto con la hiperuricemia encontramos en la nefritis túbulo-intersticial. Tratamiento: si no hay complicaciones, pues observación con ecografías periódicas, y si hay complicaciones importantes, pues TAC, y se valorará tratamiento quirúrgico. La enfermedad quística adquirida, pues es que aquí tampoco ponen fotos, macho. Bueno, tenemos quistes renales bilaterales de menos de 0,5 centímetros en corteza y médula con riñones pequeños. Se asocian a enfermedad renal crónica terminal tras años en diálisis. Patogenia: pues debido al tiempo en diálisis hay un aumento de los protooncogenes y de factores de crecimiento. Vale, y de los factores de crecimiento. Al final pues se produce una hiperplasia tubular y formación de quistes. Vale, esto es la enfermedad quística adquirida, es por estar aquí un montón de tiempo en el diálisis. Vale, esta enfermedad directamente es que en el cuaderno de CTO es que ni aparece. Hemangioblastoma. Vale, quistes en esponja benigna, no hereditaria. Vale, vamos a ver. Aparecen ahí unos quistes y tal. La nefronoptisis en las 3 primeras décadas de la vida sería la nefronoptisis, que no está aquí. Bueno, entonces pues aquí aparece una enfermedad quística adquirida tras estar 800 años en diálisis, ¿no? Más frecuente en varones y tiempo de diálisis. Una vez que una persona pues está 3 años en diálisis, pues hay un 50% de posibilidad, y llega al 90% a los 10 años en diálisis. O sea que una persona que lleva 10 años en diálisis tiene el 90% de probabilidades de tener una enfermedad quística adquirida. Importante saber que los quistes pues pueden llegar a marinizarse.
pero gracias a Dios no dan metástasis. Entonces, importante la enfermedad quística adquirida. Suelen ser asintomáticos, importante que malignizan o pueden malignizar. Diagnóstico de ecografía, ¿no? Diagnóstico pues, diferencial de tumores y otras enfermedades quísticas. Tratamiento, precisa de un seguimiento ecográfico y si aparecen quistes grandes o quistes más pequeñitos con hemorragia, a pesar de que esta persona esté en enfermedad renal crónica, esté en diálisis y tal, pues al final pues hay que hacer la nefrectomía. Riñón en esponja o enfermedad de Chachi-Ritchie le dicen también. ¿Qué es esto? Pues tiene una prevalencia rara, ¿no? Es un trastorno congénito del desarrollo embrionario. Y claro, aquí hay trastorno congénito del desarrollo embrionario, pero es adquirida la enfermedad, ¿no? Aquí hay un trastorno del desarrollo embrionario y estos casos son autosómicos dominantes, ¿no? Los túbulos colectores se dilatan y vemos el riñón en esponja. ¿Por qué? Porque se produce la unión entre el mesonefro y la yema ureteral, ¿no? La unión entre mesonefros y la yema ureteral. Suelen ser asintomáticos y si dan clínica, pues es la clínica esta de hematuria, infecciones urinarias de repetición, la nefrocalcinosis, litiasis renales. Bueno, esto tiene buen pronóstico, ¿no? Aquí, bueno, la clínica de elección pues es la que pone aquí, la dilatación de los túbulos colectores. Importante, ¿por qué hay que hacer esto? Porque porque hay que hacer una urografía intravenosa, porque los túbulos colectores no se ven con una eco normal. Evitar la deshidratación porque favorecen la formación de quistes renales, que sería de litiasis, que es la complicación más frecuente, y tiacidas, ¿no? ¿Por qué las tiacidas? Porque aumentan la reabsorción de calcio y disminuye la calciuria, ¿vale? Dar un diurético tiacídico aumenta la reabsorción de calcio y disminuye la calciuria. Bueno, displasia renal multiquística, trastorno congénito. Son malformaciones severas durante el desarrollo fetal renal. Hay múltiples quistes de todos los tamaños, aquí lo vemos. La enfermedad quística más frecuente es la infancia. Bien, por lo tanto, la enfermedad quística más frecuente en la infancia ya tenemos que es la más frecuente, pero estos no suelen acabar en enfermedad renal, o sea, en enfermedad renal crónica. Los que sí que suelen acabar, y además es la enfermedad poliquística hereditaria más frecuente en la infancia, pues es la nefronoptisis, ¿no? Con estos riñones pequeñitos, con muchos quistes, en la unión córtico-medular, etc. Bueno, aquí tenemos localización unilateral, buen pronóstico, y si tiene los dos, pues fíjate. Dice, la segunda causa de masa abdominal en la infancia, ¿no? Por detrás de la hidronefrosis. Entonces, la primera causa de masa abdominal, imagino que causa urológica sería Vale, bueno, importante, antes de que se me olvide, saber que el von Hippel-Lindau, aparte de mangioblastomas, aparte de cáncer renal bilateral, asocian a feocromocitoma. Vale. Clínica de tratamiento, pues clínicamente suelen ser asintomáticos, puede asociarse a reflujo vésico-ureteral, a la ectopia renal y a obstrucción de la vía urinaria. El tratamiento se hace vigilancia o nefrectomía. Aquí lo vemos, el quiste simple, evidentemente es la enfermedad quística más frecuente que la poliquistosis renal autosómico dominante. Lo que ocurría con esta es que es la hereditaria más frecuente, pero de la adquirida pues es y de todas es el quiste simple, que aumenta con la edad, que no suelen dar problemas. Las complicaciones son raras, hay que seguirlos porque algunos malignizan y no se tratan. La enfermedad quística adquirida es la típica de pacientes que llevan muchos años en diálisis, ¿no? Por lo tanto, una enfermedad quística adquirida depende de la enfermedad renal crónica, ¿no? Por eso dice aquí que es más frecuente en diálisis. Suelen estar asintomáticos, pueden malignizarse, y importante, si crecen mucho o si crecen poco pero empiezan a sangrar o tal, o se infectan o lo que sea, pues ya hay que asociar a una nefrectomía, ¿no?
El riñón en esponja es una alteración embrionaria, ¿no?, entre la unión entre el mesonefro y la yema ureteral que ocasiona una dilatación del túbulo colector. Normalmente son asintomáticos, pero aquí lo que produce la complicación más frecuente del riñón en esponja o síndrome de Chachi-Ritchie sería la litiasis renal, por lo que hay que dar tiacidas, Hay que dar tiacidas porque disminuyen la excreción de calcio. El diagnóstico se hace con ulonografía IV porque no se ven los túbulos colectores con eco y no se trata. Y la displasia multiquística sería la patología más frecuente en la infancia. La displasia multiquística, alteración embrionaria, suele dar, si es de un lado bien, pero si de los dos lados da enfermedad renal crónica terminal, hay que hacer el seguimiento con la ecografía y la nefrectomía está indicada en algunos casos. Y ya está.